Hola a todos, esto es un Force Podcast. Bienvenidos a este quinto episodio y hoy aquí tenemos a nuestro invitado, a Santi. Él es como un hermano de sangre, Eso. de sangre, Misma sangre corre por estas venas. sangre de Jesucristo. Santi es nuestro invitado de hoy y queremos hoy empezar para destensionar un poquito esta cuestión, hablar de gatos. ¿Por qué es tensionar? Estamos muy tensos. Normalmente no está tenso porque no hace esto constantemente. ¿Y ya vieron lo que ha pasado antes de que grabemos esto? Bienvenidos a un Force Podcast. ¿Qué otra cosa? ¿Quieren que le pase otra cosa? Se le traigo algo para tocar. No. Es mono. Como pueden ver, Santi es como un gato y hoy vamos a hablar con qué gato te identificas, Santi. Ese es el podcast de hoy. ¿Con Ajá. qué gato me identifico? Yo diría que el ruso, el Charteux, creo que es, porque es así abollonadito, como pueden ver en pantalla, porque Meli en edición está poniendo la imagen en este momento. Pero es que yo en realidad soy un gato anaranjado, porque sí, porque la vida es así, pues, o sea, la vida obviamente no es un chiste, pero pues es que uno tiene que andar así relajado, sin tomarse tal vez todo tan personal, y el gato este es loquito, pues. 2 minutos hablando de... Bueno, ya, se cierra el tema de los gatos. Y ahora entrando un poquito más en materia, hemos estado pues analizando mucho un tema en nuestras vidas y es en continuación al anterior episodio con lo que les contamos al final. Y para quienes han visto también por esta época nuestras redes sociales, nace mucho en frente a nuestro evento, el evento que vamos a sacar la próxima semana, que es un encuentro que se llama Creados para Adorar. Ese Creados para Adorar es algo, es como una palabra, una frase muy transversal y que hoy toca bastante en nuestras vidas y queremos hablar un poquito de eso. ¿Qué significa ser creados para adorar? Y es muy loco porque hace poquito unos amigos nos contaban que estaban en un lugar súper random y les dieron como una tarjeta con un texto, no sé, motivacional o algo así. Y el texto combinaba como lo que era Dios y cómo Dios supuestamente se ve y nos ve, y mencionaba como que Dios no necesitaba que lo adoráramos. Y eso nos hace como una mella grande en nuestro interior. Y es como rarísimo, rarísimo que digan que Dios no nos ha creado para adorarlo. Y hoy queremos profundizar un poquito de eso. Y pues es como lo que se me venía inicialmente al tema, pero ustedes, ¿qué piensan al respecto? ¿Creen que Dios nos creó para eso? ¿O cómo podemos abordar un poco este tema de que hemos nacido o Dios nos ha hecho para adorar? Somos creados para adorar. Uy, pero ¿por qué me tira esa bomba así de tacazo? Además que hay un corte y una transición, ¿cierto? No, yo no, así va a tocar. Ah. Y yo digo como que es como un tema muy, como que con pinzas, como que todas las diferentes religiones como que lo ven diferente y como que es como un tema bastante delicado, pero como creo que nos arriesgamos a eso y a que todos lo vean muy diferente, incluso entre nosotros tres podemos ver la adoración de maneras muy diferentes. Entonces, iluminando un poquito lo que vamos a hablar, eso es como, cabe aclarar, nota aclaratoria, eso son perspectivas propias de lo que Dios ha revelado en nuestras vidas y Disclaimer. que queremos compartir. Cómo Dios ha hablado en nuestras vidas, ustedes claramente con el Espíritu Santo disciernen las palabras de cada uno aquí, y si nos agarramos del pelo también. A ver, a mí esa cartica me causó mucho conflicto porque es como lo que todas las personas, todo el mundo en algún momento ha creado en su cabeza de concepto de Dios. Dios no es un ser que necesite adoración, Dios no es un ser que está sentado en un trono demandando adoración, porque Él te ama y tú mereces y mereces y mereces y mereces. Y bajo el merecimiento yo creo que se han cometido muchos errores
incluso pues dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad, por ejemplo, dentro de los mismos ministerios, como si el esfuerzo de un líder o de un servidor mereciera una retribución por parte de Dios o por parte de las personas, y eso finalmente crea como unas expectativas de que si yo hago las cosas bien, entonces merezco algo bueno. Entonces, claro, nos creamos como esa idea de por lo que yo haga, entonces voy a recibir X cosa buena. Puede que sí, puede que le ores al Señor, puede que hagas para el Señor, puede que te metas en oración. Es que el punto no es lo que yo hago, sino delante de quién estoy rendido. Y yo creo que esa es como un poco la perspectiva y la diferencia de lo que vemos. O sea, uno puede hacer como Marta, Marta, Marta. Eh, Sin embargo, eso no va a traer una retribución más que lo que hacía María. María estaba siempre a los pies de Jesús. Y mirar la adoración como algo, como una rendición completa de mi yo, de quien yo soy, una expresión genuina de amor. Si vemos esa adoración realmente como lo que es, como una expresión genuina de amor, si alguien está a los pies de Jesús en la Biblia, es porque tenía eso es una expresión, estar a los pies. Otra expresión, levantar las manos. Otra expresión, hacer así súper apasionado. Otra expresión, cantar. Otra expresión, el arte. Otra expresión, la música. Otra expresión, los diseños, así, expresiones. Si miramos la adoración como un tema de expresiones de amor hacia Dios, realmente entendemos que el deseo de Dios de habitar entre nosotros, el deseo de Dios de estar en el paraíso con nosotros, que nosotros en nuestra desobediencia salimos de ahí, pero siempre Él ha deseado estar entre nosotros, y al final de los tiempos lo vamos a ver de esa forma. Él habitando entre nosotros, siendo Él todo lo más impresionante, lo pleno del mundo, y nosotros expresándole amor de diferentes formas. Y la Biblia en Apocalipsis lo menciona con cantos, todos reunidos en cantos hacia Él, porque es una expresión de amor, no es una... No es el hacer, pues y lo mencionaba muy bacano con el texto de Marta y María. Y para los que no entienden un poquito de eso, eran dos hermanas, una estaba en la casa y una era haciendo, sirviéndole a Jesús, haciendo un montón de cosas para servirle a él, que estaba bien, pues si lo necesitaba, pero María estaba sentada escuchándolo. Y en un momento ella le dijo como, hey, pues, porque Marta, ve, Porque María está ahí porque sentada. María está ahí sentada y no viene a ayudarme. Y Jesús le dice, es que María escogió la mejor parte. Y esa parte que menciona Santi de que María es como esa figura o esa forma de oración que es rendida ante Él, que no se muestra exactamente en lo que hacemos o en el hacer, sino en esa rendición expresada en diferentes maneras. Y eso me parece muy interesante que mencionas, Santi, que porque es como podemos nosotros a través de esas expresiones adorarlos rendidos sin volvernos en un qué hacer. Bueno, no sé, es como un tema muy, muy Yo complejo. voy ahí como un poquito más como de todo a su tiempo. No es como que lo que estaba haciendo María fuera como algo, perdón, lo que está haciendo Marta no significa que no debía hacerlo. No es como que nosotros no debamos hacer cosas para él ni servirle. Los tres somos fieles servidores, servimos en comunicaciones, Yo soy muy Marta a la vez. mantenemos sirviendo de arriba para abajo. Eso es un evento tras otro, adolescentes, un montón de ministerios y cosas. Y no significa que eso no sea importante, porque él también nos llamó a evangelizar y a hacer para él, pero es como él toma su tiempo. Hay tiempos para servirle activamente y estar haciendo y haciendo, pero también hay momentos que se deben mezclar con esa rendición total, y es lo que queremos, creo que un poquito, impartir un poquito en todo esto, el marco del evento, un poquito de sensibilización de cómo podemos adorarle en medio de todo, en medio de seguirle rindiendo nuestra vida a él, en medio de ese quehacer. Como que si bien el quehacer es importante y hay quien tenga que servirle la comida a personas para que se pueda evangelizar, hay quien tiene que ir a llegar a la palabra, como también es relacionado con una manera que le gusta que le adoremos. Y vamos como con otra pregunta que yo les quería hacer aquí, era como que si recordaban alguna vez donde Dios los llamó a adorar o se sintieron que estaban adorando a Dios.
crisis. Entran los dos en crisis. Oh, sí, recordando. Pues como dice ahorita, hablaba como de etapas. Yo creo que uno también vive muchas etapas en el proceso, por ejemplo, de sanidad interior. Sobre todo como cuando uno llega a la comunidad ya después de haber cometido un montón de errores, o cuando llega a la iglesia después de haber cometido muchos errores y te metes, te transformas, Dios te cambia la vida, lo sientes a Él como Padre, te enamoras de eso, te enamoras de que Él sea un Padre que te abrace, ves a Jesús como, wow, Jesús, tú me salvaste, el sacrificio tuyo fue un sacrificio perfecto que limpió mi vida del pecado y ahora yo tengo libertad, pero esa libertad yo la quiero contigo. Y va uno como en esa etapa de enamorarse y de apasionarse y eso como que va o en crecimiento o es una montaña rusa y nuestra comunidad tiene un carisma muy hermoso que es el carisma de la sanidad interior em, y cada persona pues aprende demasiadas cosas sobre sanidad interior, sobre temas de psicología, cómo X situación afecta el presente, pero cómo Jesús de nuevo transforma todo. Y hubo una vez en la que estaban en un tema de sanidad interior y yo decía, pues yo ya he pasado por esto, em, pero no desmerito el hecho de que Dios siempre tiene algo nuevo, pero en ese momento sentí que Él como que me llamó aparte, entonces yo me alejé del grupo donde estábamos orando, me fui para la cafetería donde hay un montón de libros y Biblias, y yo, bueno, que hay más, porque como dije ahorita, la montaña rusa en ese momento, o sea, listo, ya sané, ya te amo Dios, te amo Cristo, eh, y todo el mundo está hablando de que vas a volver y de que se apasionan porque vas a volver, pero yo no entiendo muy bien eso, y entonces estaba como en la parte de abajo de la montaña rusa, mientras estaban por allá hablando de cómo Dios remueve mi piedra, nos llama por nombre, nos resucita, nos cambia. eh, yo no sé, o sea, el Señor como que me llamó a vivirlo de una manera diferente. Cogí una Biblia y empecé a ver cómo terminaba la historia. Y la historia termina pues con una expresión de amor en Apocalipsis. Apocalipsis significa sin velo, significa revelación, no significa tragedias ni nada raro. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo y recibir la revelación de Jesús. Y si Jesús es esa persona súper impresionante, pues hay algo más profundo de la revelación de él. Entonces cogí Apocalipsis, uy, Jesús va a hacer esto, Jesús va a hacer esto, Jesús va a vencer, Jesús va a gobernar sobre todas las naciones, Jesús va a vencer el mal, va a traer un cielo nuevo, una tierra nueva. Y luego empecé a ver textos del Antiguo Testamento de escritores con una línea de tiempo larguísima antes de Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, donde ellos veían lo mismo, veían el trono, veían el cielo nuevo, veían a ese hombre perfecto posando otra vez sus pies en la tierra. Y yo siento que hay, algo hizo clic dentro de mí y yo dije, ay, es que esto va muy en serio, eso no es una historia bonita que va a suceder, es en serio, va a venir y va a estar aquí, va a gobernar la tierra y muchas cosas como que toman sentido, como para ir terminando. Muchas cosas como que toman sentido cuando te dicen, busca primero el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. ¿Por qué no buscas tesoros en el cielo donde no se dañan y aquí la polilla se come las cosas materiales? Aspiren a una corona superior y no a las coronas de la tierra. Todo empezó a coger forma porque es como hay una meta superior, hay algo más allá donde vamos a llegar, donde vamos a recorrer un camino que es un poquito de sufrimiento La vida es inherente al sufrimiento. porque hoy en día vemos la persecución que hay y Jesús dijo que va a haber persecución, no va a ser todo felicidad y ay, sí, o sea, vamos a ser perseguidos porque vamos a recorrer un camino. Entonces todas esas coronas y esas cosas que cosechamos en el reino es porque hay algo más allá de esto de acá. Entonces, cuando dejé de ver como, o sea, es que es muy complicado explicarlo, o sea, como El Espíritu Santo o sea, los va. se habla de que allá vamos a tener mejores cosas que acá, pero que lo que cosechemos aquí, que lo que sembremos aquí, lo vamos a cosechar allá. Entonces realmente no estamos viviendo por nuestra propia realización personal, por nuestros propios sueños, sino que estamos viviendo por un plan que Él ideó desde mucho tiempo atrás
nos hizo parte de ese plan y nos quiere llevar a una eternidad de plenitud, de perfección, de perfecta paz, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolor. Pero es allá. Por ahora acá estamos trabajando para no enfocarnos en lo que el mundo considera ganancia, sino en lo que hay allá, porque ver eso que hay allá es difícil, yo aún lo veo como muy velado, como que es muy confuso, como que lo que yo haga aquí me va a traer ciertos beneficios o coronas o cosas allá, y todo esto el Señor lo va revelando por medio de su Espíritu Santo poco a poco, pero es el hecho de que lo que yo hago acá implica algo allá. Y es un lugar totalmente diferente a lo que estoy pasando acá. Y aun cuando estoy mala, o aun cuando no tengo ganas de nada, aun cuando se vuelve complicada la cosa, aun cuando la economía es difícil, aun cuando las cosas materiales faltan, hay una promesa y es de plenitud, de perfecta paz allá, no acá. Entonces, o sea, usted me dice que cogió la Biblia, leyó Apocalipsis en ese momento donde estaban por allá sanando interiormente y pidiéndoles que restauraran su vida. O sea, ¿qué le pidió él puntualmente en ese momento? Ya, obviamente, todo lo que hablaste después fue todo lo que usted revelando hasta el día de hoy, pero, o sea, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? O sea, yo creo que eso apunta más al tema de la intimidad, de nuevo, María, porque a mí me cuesta mucho en intimidad eh, orar largo tiempo, leer la palabra en etapas. Uno como que está súper bien, uno pasa mucho tiempo con Dios en intimidad, en otras como que necesita de su comunidad, de sus amigos, de su iglesia para que lo impulsen a uno a pasar tiempo, a tener pequeñas reuniones de oración o a estar en los grupos y motivarse a hacerlo. Y en ese espacio fue como en la intimidad, primero hay revelación. Entonces, Juan estaba por allá exiliado y tuvo una revelación de Jesús. En la intimidad de nosotros también hay revelación de cosas. Entonces, como eso, como que la oración, la intimidad, desata de cierta forma la sabiduría. Y lo resumo como en esta frase que me toca leerla porque a veces es confuso de decirla. Vivir 24/7, el Salmo 27:4, que dice una cosa le pido al Señor, una cosa deseo, es habitar en su presencia todos los días de mi vida. Vivir 24/7, el Salmo 27:4, para que se manifieste el Salmo 24/7, que básicamente ese salmo lo que dice es que se levanten todos ustedes, levántense las puertas porque va a entrar el Rey de Gloria. Entonces, en ese momento, ¿qué siento que él me pidió puntualmente? Es entrar en intimidad, en apasionadamente, que es muy importante en intimidad, para que eso traiga sabiduría, revelación, y que si realmente el deseo es estar en su presencia, eso va a ser como una especie de catalizador de lo que dice el Salmo 24/7, que es que va a entrar el Rey de Gloria y algún día lo vamos a ver y todos tenemos que estar alineados a entender que se trata de Él, que se trata de Él y que se trata de Él. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Bueno, no se pierdan el concierto de oración, no dirigido por nosotros, claro que sí. Entonces somos creados para... Uy, se puso re roja. Entonces, claro, somos creados para adorar, para experimentar esa plenitud, porque se experimenta con una plenitud, con una tranquilidad, con un gozo, para experimentar esa plenitud de quién es Él. Fuimos creados para adorar, para expresar el amor que tiene incluso el Padre por nosotros, de querer habitar en donde estamos, en lo que hacemos, en nosotros, o sea, habita en nosotros por el Espíritu Santo. La palabra dice que Él se hace uno con nosotros y que está aquí dentro de nosotros. Entonces, creados para adorar, también es eso, o sea, es expresar el amor que le tenemos a un Dios que decide habitar aquí, y que un día va a habitar en el mismo espacio físico con nosotros y lo vamos a ver. Ujú. Y yo creo que ahí, con lo que dices en ti, es también como que parte
en un modo como esperanzador de que hay algo más y que nuestra recompensa es mayor. Pero muchas veces también como que yo me he preguntado es cómo yo entonces vivo el ahora y qué debo hacer ahora. Y ahí lo mencionas un poquito al final en que nosotros podemos ser esa ofrenda, esa rendición agradable a Dios por medio de esas representaciones, muestras, formas de adorarlo. Y que yo creo que eso rompe un poquito de esquemas porque si hay una forma de adorarlo, creo que no es, ay, no, si yo estoy aquí grabando este podcast y ya lo estoy adorando, no. Creo que debe tener ciertas cosas específicas que sean esa oración y que vamos a profundizar un poco más en eso y poder entenderlo y comprender cómo adoramos. Pero más allá de eso, hay muchas maneras de adorarlo y no se limita a algo porque muchas veces uno como que, o el general común, asocia la adoración, no sé, con la música o asocia la adoración como un lugar cerrado, único y ya. Pero adorarlo se sale un poquito más de esos esquemas, se sale un poquito más de esos esquemas y que siento que va en esa misma coinonía con el Señor y que Santi también lo mencionó al final, donde Él incluso nos entrega a su espíritu a que habite con nosotros y que, por decir, esta habitación física también se pueda convertir en un lugar de adoración y yo puedo ser esa adoración. Y nos, pues, hacer esa ofrenda agradable a Él y nos remontamos, pues, como al texto que acompaña todo lo que estamos como investigando y haciendo, que es Romanos 12:1, que es como que nosotros mismos nos presentamos como esa ofrenda agradable a Él. Entonces, que nos presentamos como sacrificio vivo y santo y que finalmente, pues, como que luego sigue siendo como la carta de instrucciones. Pues, no sé si ya lo conocen, el versículo 2, que es cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y así puedan comprobar si la voluntad en la que vivimos es la de Dios y que sea la voluntad de Dios es que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, eso es como un montón de enredo de palabras y de cosas y de términos y yo creo que ustedes van a terminar así estalladísimos escuchando este podcast porque como les decía desde el inicio es un tema complicado y que se puede ver como desde perspectivas diferentes, incluso cada uno lo habla, no sé si notan el cambio, pues como que cada uno lo ve, pero en medio de todo llegamos como a una verdad y es como que Dios se revela en nosotros y somos creados para adorar de diferentes maneras y de maneras que Él nos pueda revelar. Y creo que es muy interesante lo que decías ahorita porque no sé si ahí devuelven el video de mi cara ahí mientras Santi hablaba de esto de la intimidad y de lo que le estaba pidiendo Dios, porque creo que también Dios me estaba como llamando a eso, pues como que la real forma de adorarlo es rendirme a Él y cómo me rindo a Él en este caso fue como que aquí en el ahora es poder hacerlo de esa manera, en que seamos uno con Él en esos tiempos que en ese caso, ni decir nos pide, pero me pide, hago personal de pez, como que lo haga en esos tiempos de intimidad, de poder rendir mi vida a Él y no solo en esa oración que uno solo se pone ahí a hablar de, Señor, es que tengo tal problema, tengo tal cosa, dame sabiduría para saber esta cosa, sino que en esa intimidad poderle entregarle el espacio a Él para que Él sea, sea adorado, sea Él también mostrándose, y no solo yo mostrándome a Él contándole toda mi vida, sino que ir un poco más allá. Ay, no, el otro día no sé si se acuerdan cuando Juan nos habló que en esos momentos donde el Espíritu Santo es el que habla en nuestras vidas y nos pone las palabras que decirles, que se llega después de un momento largo de oración donde ya solté todo, donde ya hablé todo y la verdad yo quisiera vivir eso, pues creo que nunca lo he vivido o pues en estos tiempos cercanos después de esa conversación que tuvimos con él, eso fue hace como un mes, nos dijo eso, yo que como yo quiero experimentar eso, pero pues uno es como elevadito. Sí, y también cuando lo hablabas recordaba eso y es esa misma, como decía ahorita, como esa unión, ese Padre, Hijo y Espíritu que se unen en nosotros y que el Espíritu que se entregaba a nosotros es quien nos instruye y nos enseña verdaderamente cómo debemos orarlo, cómo nuestra vida se debe entregar en esa oración, representado de múltiples maneras.
con muchas formas y puedo poner ejemplos como en la música, porque yo no estoy desmeritando que la música no esté en la oración o la oración está en la música, no la música. Bueno, en fin, eh, o que se vea representado en diferentes formas. Y puedo poner ejemplos como la música, como decía Santi ahorita, de pronto unas expresiones de arte, el estar en esa unión con él y que incluso a veces no necesito nada de esas otras cosas para sentirnos en esa adoración a él y donde él suscita a nuestras vidas lo que él quiere y lo que necesita. Y es, pues, volviendo otra vez a lo de Juanga, es que él nos decía como una forma en que uno no tenga que tener ni música, ni algo súper estructurado para hacer, sino que ahí dejar que esos pensamientos que nos irrumpen nuestra vida, dejarlos pasar, los acarreos, las cosas que nos preocupan, la familia, el trabajo, el dinero, no sé, tantas cosas, pero que uno deje pasar esos pensamientos y que finalmente podamos ser guiados completamente por el Espíritu Santo para entregar lo que somos a Él como merecedor también de nuestra vida y de nuestra adoración. Sí, yo creo que se resume en primero la búsqueda individual que yo hago en intimidad, orando, pintando, escribiendo, profundizando esa palabra, leyendo esa palabra, metiéndome en esa palabra. ¿Qué dice esto para mi vida? ¿Qué dice acá? ¿Qué quiso decir Dios? Incluso los estudios, ¿qué quería decir en ese tiempo? Es eso, es buscar la presencia, es contemplar esa presencia. Luego viene como el, listo, ya sé esto, ya vi lo que hace y ahora lo reconozco. Ah, sí, es que tú eres el que tiene el control de mi vida. Si tú cuidas a las flores del campo, si tú cuidas las aves, ¿cuánto más me vas a cuidar a mí? O sea, yo reconozco que tú eres el que me provee, yo reconozco que tú eres el que me ama, yo reconozco que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Yo reconozco que aunque aquí todo falle, tú eres mi paz, tú eres mi shalom, mi paz, mi salud. Entonces, finalmente se puede manifestar a través de la música, de los cánticos, de himnos, de cánticos espirituales, salmos, pero es una consecuencia del primero yo haber entendido, o sea, De esa Jesús. vida en rendición. Exacto, o sea, lo primero es la vida. Las canciones sirven incluso para expandir esas verdades, mi shalom, mi paz, mi salud. ¿Cuál era la otra? La de descubrimos tu deseo, habitar entre nosotros. Pero yo primero entendí que él tenía ese deseo. Pero yo primero entendí que él era mi shalom y mi paz y mi llenura y mi todo. Y luego se manifestó a través de cánticos que logran expandir como ese mensaje. Por eso yo creo que se utiliza tanto la música y Dios ama la música por ese lado. No porque eso sea lo único que es adoración, sino porque es una manifestación de esto que está acá, que ya yo llevé a mi mente, a mi corazón. Por eso la palabra de Dios dice adorar, Él busca adoradores que le adoren en espíritu, con una vida espiritual, con un entendimiento de que su presencia habita en mí y en verdad, ya entiendo su verdad. Y ahora como consecuencia puedo expandirlo a través de la música, puedo entregarle mi música también a Él, pero todo es como un todo. Sí. No funciona solito. De uno es consecuencia del otro. Y a menudo ocurre y empieza en lo íntimo y en lo secreto, en mi propia relación con Él, Y para luego esa llevarla a la es iglesia. la clave y era la manera que quería finalizar, que es qué consejo práctico le harías a alguien que quiere empezar esa vida de oración. ¿Cómo? Yo creo que ya lo resumimos, pero hagámoslo, es que yo creo que casi todo nos lleva a lo mismo, incluso estos días de los otros podcasts hemos llegado casi que a lo mismo, pero ¿qué manera podemos decirle a los demás que lleguen a esa vida de adoración? ¿Ustedes qué dicen? Si la adoración es una expresión de amor y de rendir, yo creo que primero es
buscar que Él me ayude a entender qué son las cosas que debo rendir, qué son las cosas que debo sacar, qué son las cosas que debo hacer. Y eso se logra en lo secreto, en la conversación, porque es una conversación con Él. Entonces yo creo que lo primero y lo más importante es la vida de intimidad. En la intimidad podemos incluso pedirle al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos enseñe a orar. En la intimidad, o sea, la intimidad es el inicio de, de cómo se va a expandir todo. Entonces, yo creo que lo práctico es más tiempo en intimidad, más reconocer quién es Él. Listo, ya Señor, te pedí perdón, ya te pedí, pero ¿quién es Él para mi vida? Señor, yo quiero entender un poco más de quién eres tú para mi vida, de cómo X texto bíblico, si cada día lees un texto bíblico, cómo este texto me manifiesta quién eres tú en mi vida. Intimidad, 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 rendir en intimidad, buscar su rostro en intimidad, reconocerlo a Él en intimidad y el ir mostrando poco a Ir poco. mostrando. Enamorarse, eso es enamorarse. Y uno se enamora construyendo una relación, porque no es como hoy en día y no es como lo pinta la sociedad, que es una noche de placer y ya. Él es el placer superior y Él quiere una búsqueda continua de ese placer que se encuentre en intimidad con Él continuamente. No solo un día y ya, una noche y ya, un sábado y Y ya, eso un con lo que domingo y ya. también, con lo que dices, va un poquito relacionado con lo que iba a decir, es como que lo que nos pide Romanos 12:2, y es como que no imiten las costumbres de este mundo, en cambio, cambien su manera de pensar, para que cambien su manera de vivir. Asimismo podrán entender, ahí van los tipos, no imiten, cambien su manera de pensar, y lo que van a hacer es entender, que dice Santi. Es como que dejen de pensar en lo pasajero, el placer momentáneo y ya. Y es como que cómo vamos haciendo esa transformación y esa metamorfosis, ese cambio, esa metanoia que nos lleva a conocer y entender la voluntad de Dios. Entonces, creo que se resume en ese texto y podríamos hablar también como siempre nos ha llevado a lo mismo, de que no imitemos la conducta del mundo, no entreguemos una vida de oración, pero creo que Santi lo explicó muy bien con esos tips, con palabras específicas que podemos decirle a Dios: hey, Señor, te necesito, sé que es lo que anhelo, es lo que quiero entenderte, quiero que te muestres, y Él lo va a hacer, porque el que busca encuentra, el que toca la puerta le abren, porque si estamos sedientos de ese amor y vamos a seguir buscando, Él se va a revelar. Él no es un Dios invisible que se va a quedar ahí oculto y ya. Y Él va sacando lo más profundo y nos va preparando, o sea, es un proceso. Y yo en estos días hablaba también con una amiga que me decía como, es que yo no hubiera vivido lo que estoy viendo en ese momento si antes no lo hubiera conocido, si antes no hubieras leído su palabra, si antes no hubieran entrado en intimidad con Él. Él todo el tiempo está revelando y va a mostrar lo que necesitemos en el momento que lo necesitemos, o sea, como de a paso. Así llegamos al final de este 5º episodio. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, por ver nuestras caritas aquí, ver los gatos, bueno, todo lo que hablamos del día de hoy. Los invitamos muy especialmente para este domingo 28 de septiembre, para que no se pierdan nuestro evento Creados para Adorar. Va a ser un espacio súper chévere que hemos estado construyendo con amigos hace muchos meses. Eso fue como desde principio de año que se nos dio como la loquera, y hasta el día de hoy vemos los frutos. Y que no se lo pierdan, claramente vayan con un corazón dispuesto a escuchar más que a nosotros, a escuchar a Dios, cómo se revela en lo que Él te quiere pedir para adorarle, para muchas cosas. Y bueno, muchas oraciones, muchas cosas por lo que vamos a hacer. Así que no se lo pierdan. Algo que ustedes quieran decir, invitar. No, nada. Que oren por nosotros también, que hemos tenido muchas cosas en el ministerial también con el evento, pero que sabemos que también la unión en oración y como hermanos pues nos ayuda también a avanzar, seguir adelante y a quietar a veces también esos pensamientos para rendir también, seguir siendo nosotros nuestra muestra viva de adoración y rendición al Señor, no solo
de boca para afuera, no solo hablándolo, sino que realmente eso llegue a nuestro corazón y lo podamos vivir. Bueno, no siendo más, despidámonos todos juntos como hermanos. Chao. Santiago, chao.